¿Hemos sufrido realmente los efectos de esa velocidad, de esa subida? En estos momentos en los que estamos, la oferta es escasa. Hace muy poco, en julio de este año, estuve, por ejemplo, en una inmobiliaria en Valencia y me decía el chico que ahí estaba que de normal tenían como unas 300 y pico viviendas a la venta. En estos momentos tenían 80. Suponiendo que los precios empezasen a bajar o pudieran bajar, ¿no? ¿Dónde consideráis que podrían bajar más o menos? ¿Y en base a qué? Pues para mí hay tres factores. Claro, esta situación te lleva a la pregunta de, esto en algún momento tiene que petar, ¿no? ¿Qué riesgos veis en el contexto actual si yo estoy pues enfrentándome a una inversión inmobiliaria? Aquí hay que diferenciar si yo estoy comprando una vivienda para mí o estoy comprando una vivienda con la visión de invertir. Si os vierais en la tesitura, ahora, ¿compraríais, esperaríais o venderíais? A ver, Nueva ley de la vivienda, ¿o ha cumplido su función? no ha funcionado en parte porque no se ha aplicado, pero en parte porque lo que entendemos por funcionar no es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es tener votantes cautivos entre aquellos que se benefician por la ley, no favorecer la accesibilidad de la vivienda. Que no tengamos un espacio en el que residir que sea fácilmente accesible y barato es muy dañino para la economía por muchas razones. Hoy es un honor para mí poder moderar esta tertulia, una tertulia en la que vamos a ver cómo la situación económica actual afecta al mercado de la vivienda, pero sobre todo qué soluciones podemos encontrar a esto. Y voy a pedir a los tertulianos que ahora presentaré que se mojen. Juan Ramón, creo que no necesitas ningún tipo de presentación, es un honor tenerte aquí. Juan Ramón pues es economista, escritor, docente, emprendedor también, recientemente no, también licenciado en Derecho y Economía por la Universidad de Valencia y también es máster y doctor en Economía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Un placer tenerte. Muchísimas gracias. Y José Muñoz, a ti sí que te tengo que presentar porque aquí no te conoce nadie. Se ha colado, ¿no? Se ha colado. José Muñoz es inversor inmobiliario con muchísima experiencia, estamos hablando ya de décadas de experiencia y además lidera pues, la que es la comunidad de inversión inmobiliaria, yo creo, líder en España. Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hemos hablado de las subidas, de los tipos de interés, de esta subida tan abrupta, ¿no? La más abrupta de la historia, probablemente, que hemos sufrido en Europa. ¿Hemos sufrido realmente los efectos de esa velocidad, de esa subida? Porque se hablaba mucho, había campanas de recesión, lo hemos comentado antes un poco también, pero la estamos sorteando, ¿no? En España todavía no hay ni recesión técnica ni hay nada, ¿no? ¿Llegará la recesión? A ver, yo esperaría que sí, o sea, no que desee que llegue, sino que mi expectativa es que sí tiene que llegar. Básicamente porque la subida de tipos de interés es una subida tan potente que afecta necesariamente a, como decíamos antes, a los bienes de tipo más duradero, tanto de consumo como de inversión. De hecho, estamos viendo que la actividad manufacturera, los bienes pues, electrodomésticos, automóviles, que son bienes que típicamente se compran una parte de su producción a crédito, esta actividad sí ya se está resintiendo. En Europa y en Estados Unidos está aguantando sobre todo el gasto en servicios, que es gasto que no se suele financiar a crédito. Pero claro, después de la contracción de la actividad manufacturera, lo siguiente es que se contraigan los ingresos de los que participan en esas actividades manufactureras y eso también restrinja el gasto en servicios y veamos ahí una cierta contracción de actividad. Es verdad que no lo estamos viendo del todo, pero en parte, al menos en Estados Unidos, por lo que os comentaba antes, porque el déficit público se está volviendo a disparar. Es decir, estamos en déficits públicos que si los anualizáramos estarían en torno al 7-8%. Claro, es que es un déficit público gigantesco y eso pues, contrarresta cualquier tendencia recesionaria que nos podamos enfrentar. Supongo que el déficit público comenzará a remitir en algún momento, sí que veremos, creo yo, un cierto estancamiento de la actividad. Claro, hablábamos de esas subidas de los tipos, con lo cual pues, se espera pues, una bajada de la demanda, pero sigue sin haber oferta, ¿no? José, tú tienes sobre todo el termómetro de las inmobiliarias. ¿Hay oferta? O sea, ¿qué te cuentan exactamente? En estos momentos en los que estamos, la oferta es escasa. Hay que entender que el mercado inmobiliario funciona por zonas. Hay zonas, sobre todo grandes capitales de provincia, Madrid, Barcelona, Valencia. Es notorio, es público que ahora mismo la oferta se ha reducido muchísimo. Y pues hace muy poco, en julio de este año, estuve, por ejemplo, en una inmobiliaria en Valencia y me decía el chico que ahí estaba que de normal, independientemente de los pisos que ellos vendiesen al mes, tenían como unas 300 y pico viviendas a la venta. En estos momentos tenían 80. Claro, si no hay oferta, suponiendo que los precios empezasen a bajar o pudieran bajar, ¿no? ¿Dónde, es decir, en qué zonas consideráis que podrían bajar más o menos? ¿Y en base a qué? Yo, para mí, los precios bajarán hasta que se produzca ese equilibrio entre oferta y demanda. Es obvio que en las grandes capitales hay siempre más demanda. En otras zonas pues menos pobladas, con menos trabajo, hay menos demanda. Y ahí tienes que ver la circunstancia de la oferta. ¿Cuánto se pueden ajustar?
Pues para mí hay tres factores. El primero, el que apuntaba Juan Ramón, es claro. Es decir, si tenemos un escenario de tipos altos, hay una fuente que aumenta la oferta, que es lo que llamamos en el mercado inmobiliario el cliente de reposición, que está esperando. Es decir, yo acabo de tener mi segundo hijo, mi tercer hijo, o quiero cambiarme de vivienda, pero, ostras, tengo una hipoteca al 1,5 y ahora se me va a ir al 7. Pues, oye, vamos a esperar y, claro, me espero a comprar la otra vivienda, pero no saco la mía al mercado. El segundo factor, los efectos de la crisis. Cuando las cosas vienen mal, lo que se hace pues, es liquidar, cambiar esa vivienda de la playa. ¿Qué pasa aquí? Que, claro, cuando uno ha comprado una vivienda en la playa o su vivienda y no puede pagar la hipoteca o tiene problemas de pago, lo primero que hace pues es intentar, y eso lo vimos en la anterior crisis, porque a los bancos también les interesa, en vez de afrontar el problema, es, oye, voy a intentar aplazarlo. Se cometen, y se cometieron en aquel momento, espero que ahora no, pues muchas, lo que yo llamo, en términos que no son económicos, sino más del negocio, patadas para adelante. Clientes que estaban desde el punto de financieramente que no iban a tener capacidad y en lugar de afrontar pues, una dación en pago, lo que fuese, lo que se hizo es, oye, te doy una carencia y hacia adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que esa manera de actuar muy de aquí hace que esa segunda vía, que sacaría viviendas, como ya vimos, pues no sabemos cómo será en este momento y luego, como todavía no ha llegado esa recesión, pues todavía no se están produciendo esa entrada al mercado de la oferta. Y para la tercera vía, para mí, que puede marcar la diferencia, es qué van a hacer los grandes tenedores de vivienda, es decir, fondos, sobre todo, porque ya esas viviendas no están en manos de bancos, y la Sareb. ¿Qué va a pasar con toda esa oferta? Está claro que los fondos tienen pues, un sistema de gestión profesionalizado, organizado, atienden a mucho criterio y han ido sacando ese estocaje que cogieron pues, en todos estos años a partir del 10, 11, 12 y han ido sacándolo paulatinamente, saneando. Hay que entender aquí también el impacto que tiene nuestro sistema judicial. Desde que se produce el impago hasta que realmente está la propiedad para venderla pasa a veces muchísimo tiempo. Entonces, los fondos parece ser que tenemos que ver cómo van a reaccionar ante estos ataques, porque nuestra administración en los últimos tiempos les ha puesto nombre, apellidos, los ha señalado. Hemos tenido noticias de que muchos de ellos están planteando desinvertir. Eso haría que hubiese oferta. Y luego está ese famoso gran actor o actor que no termina de aparecer, que es la Sareb. ¿Qué va a hacer la Sareb con todas esas viviendas, que tienen muchas? ¿Cuándo lo va a hacer? Porque si se saliesen todas esas viviendas allá donde las tienen, porque, ojo, no las tienen en todos lados, que nadie espere que pues, en Paseo de la Castellana, en Madrid, salgan, porque las viviendas están donde están. Entonces, en esos micromercados, en esas zonas donde salgan, pues sí que en momentos puntuales ajustará. Y para mí esos son los tres factores que harán que realmente pues podamos tener o que haya un ajuste mayor o menor de los precios. Quizás estemos muy influidos por la última crisis inmobiliaria y nos planteemos todos, ¿cuándo llegará un escenario de corrección de 30%, 35%? Eso es una rareza histórica absoluta. Entonces, tampoco nos planteemos que eso tiene que volver en algún momento. No. ¿Puede haber ajustes de precios? Sí. Pero históricamente lo habitual en mercados que no experimentan un desequilibrio brutal entre oferta y demanda, y creo que ahora mismo el mercado español claramente no tiene un desequilibrio en favor de la oferta frente a la demanda, lo habitual en crisis es pues, o que no caigan los precios en términos nominales y caigan algo en términos reales, o que si caen en términos nominales caigan unos pocos puntos, pero no las barbaridades que vimos en la anterior crisis. Entendido. Estamos con los precios en máximos, ¿no? El Euribor también en máximos. Se han frenado en seco las compraventas. Un 30% menos, el otro día aparecía el dato de hipotecas contratadas. Claro, esta situación te lleva a la pregunta de, en algún momento tiene que petar, ¿no? ¿Podemos jugar a la bola de cristal para saber el cuándo? A ver, claro que hay menos operaciones, pero si el vendedor tampoco tiene ninguna prisa en vender, o al contrario, prefiere no vender porque quiere quedarse con su hipoteca, o no hay un aumento significativo de la oferta de nueva vivienda porque se terminan de liquidar las promociones existentes y no se reanuda el ímpetu promotor, precisamente también en este contexto de altos tipos de interés, pues no tienen por qué ajustarse los precios. Si no hay un proceso de liquidación forzada de vivienda, no tiene por qué desviarse a la baja sustancialmente el precio de mercado del valor fundamental, aunque no haya operaciones. Las pocas que haya se realizarán a precios cercanos al valor fundamental y ya está. Y si se tienen que realizar por debajo y no hay necesidad de vender, pues no se realizarán operaciones porque nadie querrá mal vender si no tiene necesidad. Y por encima, pues obviamente en este contexto complicado, pues tampoco. Para mí, la clave es qué va a pasar con la oferta. Esas tres variables que decía antes. Hay que estar más atento a
si se activan esos pues, impulsores de oferta, y ahí es donde se producirá ese cambio. Y evidentemente tenemos que entender que la inversión en vivienda, la compra de vivienda es un producto de necesidad y que a pesar de que se tiene una parte de económica, de apoyos, de tipo, la persona que hoy está en Valencia, en Madrid, en Galicia, tiene que comprar una vivienda, pues ¿qué hace? Va, como aportaba Juan Ramón, ¿qué me cuesta esa vivienda en alquiler? ¿Qué pasa? La situación que estamos viviendo, que ahora entraremos en el mercado del alquiler, hace que haya poca oferta y mala. Independiente que el tipo esté en el 3, en el 5, en el 7, lo que las personas van a ver es de manera objetiva. Es decir, si este piso me cuesta 1.000 euros en alquiler y no lo tengo, y tengo la necesidad porque la vida va pasando y yo necesito una vivienda, pues voy a valorar la opción de compra. Y en la compra ahí miraré no tanto el tipo de interés, sino la cuota. Entonces, en función de los precios, porque no son los mismos en los puntos de España, habrá zonas, pues, por ejemplo, muchas zonas de Andalucía, muchas ciudades pues, que están por debajo de 50.000 habitantes, donde el precio medio está en los 100, 100 y algunos mil euros, donde las cuotas, a pesar de que el tipo sea alto, pues son asumibles por las familias, porque estás en los 600 euros de hipoteca, en los 400, 500, 800, y va a haber personas que, aunque financieramente digas, es que no tiene sentido que compre, pues van a comprar porque necesitan esa vivienda, ¿no? ¿Qué riesgos veis en el contexto actual si yo estoy pues, enfrentándome a una inversión inmobiliaria? Aquí hay que diferenciar si yo estoy comprando una vivienda para mí o estoy comprando una vivienda con la visión de invertir. Evidentemente, si en estos momentos tú compras con directamente viviendas finalistas que llamamos, es decir, las que están en portales, que están pues, directamente para entrar, es posible que esos precios se ajusten. ¿Cuánto? Pues va a depender de estas variables. La cuestión es, ¿tiene sentido para ti? Yo creo que esa es la clave. Si yo estoy buscando una vivienda, he visto la vivienda que quiero para mí, que no es cualquier vivienda, sino que es la que me gusta. Oye, si el año que viene vale un 10% menos, ¿es buena operación hacerla ahora mismo? Porque es posible que en 5 años pues valga un 10% más de lo que me ha costado. ¿Realmente tiene sentido? Si lo vemos desde el punto de vista del inversor, ahí cambia la cosa, porque ahí la cuestión, ahí ya vamos más a la parte de números. Si inviertes como invertimos nosotros, que no compramos viviendas que realmente están en el mercado, sino que compramos las viviendas que no están, esas viviendas que tienen anomalías, problemas, pues que hay que reformar, que están ocupadas, que, en fin. Pues si compras con ese enfoque, realmente, evidentemente, estamos en tiempos donde hay incertidumbre, pero también tenemos que recordar que esos son los tiempos donde más margen hay. Tú ahora, en este momento, es más fácil que te acepte un fondo una oferta porque han bajado las compraventas. Si tú compras teniendo en cuenta esa anomalía, pues con descuentos por encima del precio que estamos viendo ahora mismo de un 30, de un 40%, que son pues, los costes operativos. Claro, si tú compras con ese enfoque, si tú eres capaz de poner el foco ahí, pues hay evidentemente riesgo, como en toda inversión, pero digamos que pues es siempre buen momento. Yo creo que aquí el riesgo, sobre todo de compraventa con mentalidad inversora, es un riesgo más quizá de operativa. Si uno compra para alquilar, pues claramente el riesgo más importante que hay hoy sería regulatorio. No sabes qué te puede pasar con esa vivienda, ya no el año que viene, sino en los próximos 5 o 10 años, porque no hay estabilidad regulatoria y además los cambios regulatorios parece que son progresivamente a peor. Reducir la autonomía del propietario a la hora de formalizar contratos y, por tanto, te controlan precios, te controlan condiciones, pues, se puede convertir en un activo en ciertas condiciones tóxico. Si os vierais en la tesitura, ahora, ¿compraríais, esperaríais o venderíais? A ver, depende de la situación, ¿no? Pero por complementar algo que ha dicho antes José, sobre el mejor momento para invertir en inmobiliario, a ver, siempre puede haber oportunidades, ¿no? Pero digo, el momento de manual, el decir, oye, me meto aquí, suele ser después de una recesión, cuando los bancos centrales están bajando o están empezando a bajar tipos de interés para estimular la economía, porque ahí se mezclan dos ventajas, ¿no? Probablemente los precios se hayan ajustado a la baja y además el coste de financiación es el mejor posible. Claro, suele ser un momento en el que hay mucho paro, en el que puede haber habido descapitalizaciones personales, pérdidas de activos, liquidaciones de activos, concursos, etcétera, y por tanto muy poca gente en ese contexto tiene la liquidez o la capacidad de endeudarse para hacer operaciones importantes. Pero si uno la tiene, ese suele ser el mejor momento coyuntural para hacerlas. Si hablamos para mí de vender, este es el mejor momento para vender y es mejor que el mes que viene o de aquí a 3 meses. Eso está claro porque esta incertidumbre, pues a pesar de que el mercado aguanta, pues yo lo llevo diciendo ya un año y yo las cosas que tenía que vender, hace ya un tiempo que hice algún vídeo, dije, es el momento de vender porque sí que vemos un punto de inflexión. Para comprar, si yo estoy comprando la vivienda para mí, yo lo que digo es, oye, ¿tiene sentido para mí? Y no hay que ser economista. Vamos a ver, ¿yo qué gano? ¿Qué puedo pagar? No quiero ganarlo todo. Voy a ver con el banco, ¿me dan tipo fijo? ¿A cuánto? ¿Lo puedo pagar?
oye, cógelo y si tiene sentido, entra. Porque a lo largo de esos 10, 15, 20 años que tú puedes tener una vivienda para ti, tenemos que tener en cuenta que la situación va a hacer que el impacto que tiene tu ingreso, la cuota de hipoteca, el tiempo va a hacer que cada vez sea mayor. Si ahora mismo coges una hipoteca que, aunque te digan que es, ostras, qué disparate, que no, pero si tú ahora mismo estás cogiendo una hipoteca que puedes pagar y que además, pongo una cifra, pago 1.000 euros al mes, pero es que las viviendas en alquiler están en 800, en 900, en 1.200. Si tiene eso sentido para ti, adelante, porque es posible que además esa vivienda que te gusta, que tiene las vistas que quieres, que está en el sitio que quieres, no esté de aquí a un año y medio. Si hablamos de comprar para invertir, claramente, si compras con este enfoque del problema, va a ser siempre buen momento. ¿Por qué? Porque en momentos donde es difícil o cuesta más vender, suele ser más fácil comprar. Tienes posibilidad de conseguir más margen. En momentos como el que venimos ahora, que es muy fácil vender, de hecho, demasiado fácil, de entre las más de 200 operaciones en real que se están haciendo en España dentro de nuestra comunidad, por daros ese dato, los compañeros van compartiendo pues, desde el inicio hasta el final. Y hay gente que dice, he vendido en un día, he vendido en 5, he vendido en 7 días. Eso no era lo habitual. Claro. Objetivo a la hora de comprar, para mí claramente, si es con el prisma inversor, el que tengas ese enfoque en la anomalía, en el problema, y que tengas un margen de entrada que te dé esa seguridad. Hablabas de alquileres, hablábamos antes de regulación, Juan Ramón. Nueva ley de la vivienda, ¿ha funcionado? ¿Ha cumplido su función? Es verdad que la ley de la vivienda no se aplica plenamente en toda España, por suerte. Por tanto, también juzgarla en función de lo que sucede ahora mismo pues es un juicio incompleto. Claro, si la solución a un desequilibrio entre oferta y demanda que se manifiesta con subidas de precios para estimular la oferta y para desincentivar la demanda menos relevante, imaginad que una persona vive en una zona tensionada, en un piso de 100 metros cuadrados o 150 metros cuadrados, solo una persona. Y porque consiguió unas condiciones de alquiler muy ventajosas o porque la ley le beneficia y le permite esas condiciones ventajosas. Claro, lo lógico sería que esa persona dijera, bien, yo no necesito un piso tan grande, si suben mucho los precios me busco algo más pequeño. Pero si tú no permites que suban los precios, estás asignando viviendas a gente que realmente no la necesita en esas condiciones. Por tanto, desincentivas el aumento de la oferta y incentivas una retención ineficiente de la demanda. Por tanto, consolidas la escasez. Yo creo que la ley de la vivienda no busca solucionar el problema de la vivienda, lo que busca es tener a una parte de la población, que son aquellas personas que viven en una zona tensionada de alquiler, contenta, porque me has impuesto unas condiciones ventajosas, por tanto yo te voy a votar, pero a costa, claro, de subdesarrollar el mercado inmobiliario y de que los que no están viviendo de alquiler no puedan ni comprar ni alquilar, que esos son los perjudicados últimos de este tipo de regulación. Entonces, no ha funcionado en parte porque no se ha aplicado, pero en parte porque lo que entendemos por funcionar no es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es tener votantes cautivos entre aquellos que se benefician por la ley, no favorecer la accesibilidad de la vivienda. En tu caso, José, que lo tienes más Yo te puedo decir que la ley de la vivienda ha tenido un efecto claro desde ya y que todo el mundo entiende y está sufriendo y se puede ver, y es que los precios del alquiler están subiendo. ¿Por qué? Porque tú creas una ley donde estableces una serie de cuestiones que no defines. Zonas tensionadas, índices por crear. Claro, ¿qué hace la gente? ¿Que no vas a poder subir el precio? Pues lo que sale al mercado sale carísimo ante esa imposibilidad. Hay un informe muy interesante del Banco de España del año 2019, se publicó en 2020, donde analiza los escenarios regulatorios en otros países de Europa, y la conclusión, yo la compartí en un vídeo de YouTube porque me parece pues que tiene todo el sentido del mundo, yo lo entiendo así, es clara, y es que ante estas posiciones lo que pasa es que queda en el mercado del alquiler pues las viviendas de peor calidad, se genera pues un mercado negro, en consecuencia, y a la larga pues generas esta precariedad. Pero claro, por el camino yo creo que la clave es, lo que ha dicho el profesor, es que has conseguido tu objetivo, y es claramente decirle a una parte de la población que les ha subido el ánimo, aunque realmente están viendo que esto no funciona. Claro, la cuestión es, cuando los resultados no lleguen, ¿qué van a hacer? Porque claro, tenemos que entender, en ese informe del Banco de España se explica el ranking de vivienda pública que han promovido los estados de la Unión Europea, y a mí me llama la atención que durante pues, todos estos años, con gobiernos de distintos colores, la política de vivienda en este país ha sido una política llevada a
pues ir teniendo a la gente contenta. Te doy una ayuda para que tú compres una vivienda que luego tú puedes descalificar y vender y que el dinero lo ganas tú, y que a la misma vez hace que tengamos un parque de vivienda pública inexistente, 2,4, 2,9%, frente al 24, 30% Países Bajos o la cabeza de Europa. Entonces, claro, ellos no hacen lo que toca, hay que mover muchas fichas y la situación es esta, que tiene estos resultados que ya estamos viendo. Hablabas de algo súper interesante, que son, bueno, pues a nivel internacional otros modelos. ¿Hay algún modelo, Juan Ramón, internacional respecto al mercado inmobiliario que pueda ser referencia? Bueno, en general los que tienden a incrementar o facilitar el incremento y la renovación de la oferta, ¿no? Australia, por ejemplo, o Japón, o en Estados Unidos, porque también el mercado del alquiler siempre es local, pero claro, especialmente en un país como Estados Unidos, marcadamente local. En Texas, por ejemplo, también hay mucha libertad a la hora de construir y también podemos encontrar pues, viviendas gigantescas y baratísimas. Es verdad que Estados Unidos es un país distinto, ¿no? Con muchísima menos densidad que España, pero creo que ese enfoque de permitir el aumento de la oferta para saciar el aumento de la demanda es el correcto. Ayer hablábamos justo de pues, esta nueva, digamos, pretensión, intención que tienen de regular el habitacional en España. En concreto, pues, el co-living y el co-housing, ¿no? Sin entrar en los detalles de la normativa, ¿qué os suscita, qué opinión os suscita la intención de meter mano en estos mercados? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? ¿Es algo que puede ser positivo y negativo a la vez? Yo creo que es una especie de espiral intervencionista que va en aumento, ¿no? Es decir, controlamos las condiciones de acceso a la compraventa, restringiendo las posibilidades de aumento de la oferta, de reconversión de usos y, por tanto, dificultamos que la gente pueda convertirse en propietaria de vivienda. Bueno, pues, si no puedo comprar una vivienda, me voy al mercado del alquiler. Vale, tienes una política de alquiler, de nuevo, obscenamente intervencionista, que termina generando un desequilibrio entre oferta y demanda que provoca alzas del precio del alquiler. Bueno, pues ya no puedo acceder al alquiler. ¿Qué me queda? Compartir habitación. Pues bien, ya nos vamos a cargar también este mercado para que la gente no pueda salir de casa, básicamente. Creo que es la tendencia que hemos ido siguiendo. Hemos hablado como de muchos problemas, de muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo vemos muchos problemas en la constelación de cosas que hemos hablado. Vamos a hablar de soluciones. Hablabas de aumentar la oferta, Juan Ramón. ¿Qué tendría que pasar en España para que aumentase la oferta? Antes de esto, si me permites, por visibilizar la magnitud del problema, porque a veces nos quedamos en que, bueno, pues es un problema que suban los precios de la vivienda porque se dificulta el acceso a la vivienda, pero como si fuera es el único problema, que yo quiero una casa y no puedo acceder a ella. Pero realmente que no tengamos un espacio en el que residir que sea fácilmente accesible y barato es muy dañino para la economía por muchas razones. Primero, es dañino porque gran parte de los réditos de la economía productiva son absorbidos por los terratenientes de vivienda. Una ciudad como Madrid. A una ciudad como Madrid acuden pues, personal altamente cualificado a vivir. Claro, si no hay espacio para que esas personas altamente cualificadas vivan, ¿qué sucede? Que los precios de la vivienda aumentan. Si los precios de la vivienda aumentan, la parte del salario de estos trabajadores altamente cualificados que destinan al pago de la vivienda crece. De modo que el arrendador está absorbiendo parte del salario de estos trabajadores que deriva o que es una remuneración de la formación que han recibido. Y claro, si la formación se vuelve menos rentable después de pagar la vivienda para los trabajadores, hay menos incentivo a formarse. ¿Para qué me voy a formar con ingeniero de lo que sea si me tengo que ir a vivir a Madrid? Y al vivir en Madrid, mi salario después de pagar el alquiler o de pagar la cuota de la hipoteca, si me lanzara a comprar, es más bajo que si no me formo y me quedo en mi pueblo, ¿no? Entonces, los altos precios de la vivienda son un desincentivo a la formación. Luego, el hecho de que uno no pueda acceder a la propiedad inmobiliaria en un país como España, donde el activo predominante en las carteras de la población ha sido el inmobiliario y donde no existe cultura financiera muy extendida para invertir en otro tipo de activos, significa que tenemos masas crecientes de población descapitalizadas. Y eso es gente que depende absolutamente en cualquier coyuntura adversa de que los demás, normalmente a través del Estado, le den, porque no tienen ninguna autonomía para aguantar pues, perder el empleo o un gasto extraordinario, porque no tiene patrimonio, no tiene ahorro a largo plazo. Y el vehículo tradicional en España de ahorro a largo plazo ha sido la vivienda y ni siquiera se está pudiendo afrontar por ese lado. Y luego también hay un problema casi de equidad intergeneracional, en el sentido de ¿quiénes son los propietarios de vivienda? Pues las personas que han ido ahorrando a lo largo de toda su vida y que ya van teniendo una edad. Los jóvenes no son propietarios de vivienda, nunca lo han sido generalizadamente porque no han tenido tiempo para ahorrar, pero si no pueden acceder y convertirse en propietarios, conforme vayan madurando sí que se irán enfrentando a ese problema de estos son los propietarios, yo no soy propietario, no puedo convertirme en propietario, voy a reclamarle al Estado que intervenga en mi favor cargándose además el mercado. Entonces, creo que es un problema y además
vinculado también con la natalidad, por ejemplo, que afecta a múltiples dimensiones y que es urgente solucionar. ¿Cómo solucionarlo? Aumentando la oferta. Es que, o sea, este es el principio general, pero es que si hay un desequilibrio entre oferta y demanda y falta oferta porque hay mucha demanda y falta oferta en determinados puntos del país, pues es que la única forma de solucionarlo es aumentando la oferta. ¿Cómo se puede aumentar la oferta? Pues la oferta se puede aumentar horizontalmente, es decir, liberalizando más suelo para que se construya más, o se puede aumentar verticalmente, liberalizando las normas urbanísticas para que se pueda construir edificios más altos. Que algunos dirán, yo no quiero en mi ciudad edificios más altos. Vale, pero entonces vas a tener precios de la vivienda más caros. Es decir, entendamos cuál es la consecuencia de no querer esto último. Y luego también posibilitar que edificios ya construidos y que tienen asignados otros usos, por ejemplo, locales comerciales, se reconviertan en viviendas si es más rentable la vivienda que la actividad comercial. Claro. A la práctica, Juan Ramón comentaba el tema de los locales, por ejemplo, el cambio de uso de locales, ¿no? Entiendo que es una de las estrategias que estáis llevando a cabo. Claro, sí, nosotros lo estamos haciendo, nos estamos enfrentando a la tremenda presión regulatoria que existe, las trabas y luego el cambio radical de criterio, es decir, dentro de la misma comunidad, distintas comunidades, en un sitio sí, en otro no, en esta parte de la ciudad. Yo creo que hay que aumentar la oferta y hay distintas formas, pero una forma rápida de hacerla, pues la que surge siempre, oye, construir nuevas viviendas, pero claro, la construcción de nuevas viviendas implica inversiones grandes, implica muchos factores y implica 2 o 3 años a que eso llegue, ¿no? No se escuchan desde ninguna de las actores políticos o fuerzas políticas que hay en este país soluciones que tengan una implicación más barata y con resultados más cercanos en el tiempo. Para mí, por ejemplo, los locales, que con los cambios que estamos teniendo en la sociedad de consumo, no es nuevo que pues, en cualquier punto de España tú ves que hay locales que no llevan un año cerrados, que llevan ya años cerrados y que no va a haber ahí un comercio. Entonces, hay que establecer unas normas, evidentemente, pero unas normas claras, unánimes, de dónde se puede transformar ese local. Y que, por ejemplo, que un detalle que hace que muchas transformaciones donde se puede no se lleven a la práctica, que es la salida de humo, pues que se le dé una solución. En Madrid, en Murcia, por ejemplo, se permite pues un tipo de campana que no necesitas una salida a la terraza. Al final es facilitar, cumpliendo normativa, que realmente estos locales que están vacíos pues se puedan poner en el mercado. Esa sería la primera. Convertir locales en viviendas es una manera rápida de tener viviendas. Si además incentivamos estas operaciones, pues ¿cómo? Aquí siempre en España viene la idea de la ayuda, cuando realmente es mucho más sencillo, no hace falta dotar de fondos. Tú puedes hacer cosas tan sencillas como, oye, cuando tú compras una vivienda para ti, pues pagas unos impuestos. ¿Por qué no quitas esos impuestos o reduces esos impuestos a los que vayan a poner viviendas en el mercado? ¿Por qué no dices, señores, señoras, los que vayan a poner viviendas en el mercado que no paguen ITP? Tenemos que tener en cuenta que este impuesto está en torno, en muchas comunidades, al 10%. O sea, es que son 10.000 euros que van ahí. También se pueden establecer cosas que ya se están haciendo en algunas comunidades, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Andalucía, donde hay un tipo reducido para el que compra una vivienda y la vende en un periodo determinado. Y hay gente que enseguida, como hablan de oída, que es lo que pasa, se echan las manos a la cabeza y dicen, claro, vamos a ver, si el tipo es el 10 en Barcelona, una persona paga el 3 si vende en 3 años y otro paga el 10, estoy recaudando un 10 más 3, 13. Claro, si esa persona no vende en 3 años, le voy a cobrar el 10 con intereses. Por tanto, aquí ganan todos. Yo creo que ese tipo de medidas fiscales pues aplicadas a que movilizar a la cantidad, lo hemos visto en los últimos años, que gran parte de las compraventas las generan personas como las que están aquí, personas de las que forman parte de nuestra comunidad, personas que son pequeños inversores, ahorradores que han visto en la vivienda pues una vía de complementar su salario, de crear un patrimonio, de generar seguridad, tranquilidad para ahora y para el futuro. Esa sería para mí la segunda vía, y por dar una tercera, que es fundamental, es dotar a la justicia por fin de medios para cumplir la ley, porque la ley existe, la ley funciona. Lo que pasa es que, como no hay medios, tarda muchísimo tiempo en que se haga esa justicia y se genera una sensación que es conocida por todos de que no hay un respeto de la propiedad, de que no te van a pagar. Si realmente hubiera una seguridad jurídica y evidentemente alguien que pues, no cobra recupere su vivienda y en un país como este, que hay vivienda pública, que hay servicios sociales, pues hubiera una vía para esa persona que evidentemente no podemos dejar en un país como este por el camino y que habrá que darle un programa que no es vivienda gratuita. Aquí se ha entendido un alquiler social como algo para toda la vida, ¿vale? No es eso, porque no es sostenible, porque no se puede, pero si esa seguridad jurídica, que, insisto, no hay que hacer nuevas leyes, es que, insisto, están ya creadas. Lo que hay que hacer es dotar de medios
a la justicia en España, que como vemos no los tiene porque cualquiera, y adelanto algo que quizás para algunos no es conocido, a ti te dejan de pagar, la ley funciona. El tema está en que un procedimiento se va 6, 8, 10, en el mejor de los casos. Y en la misma población te cae en un juzgado distinto, en vez de en el 1 te cae en el 4 y se te va 2 años. Total. Las huelgas que tenemos en este momento, pues principalmente van en esa línea. Entonces, con estas 3 vías para mí, es decir, locales que están sin uso, facilitar con una normativa la que tenga que ser, pero clara y implantada en el país, con esa seguridad jurídica y con incentivos a los que tienen que poner la vivienda. En los últimos años ningún gobierno ha sido capaz de poner un parque de vivienda pública, pero es que no nos olvidemos, la vivienda pública como tal no funciona. Somos incapaces de llegar, de que ningún Estado ponga las viviendas que hacen falta. Necesitamos que el sector privado, y más en España, aprovechemos lo que tenemos, no lo que no tenemos. Somos un país donde el particular, el pequeño ahorrador, ha visto en su casa, en su familia, en su entorno, que comprar una vivienda y poner el alquiler es un buen negocio. Aprovechemos eso, démosle la seguridad que necesitan para que esas personas sigan, como se ha hecho hasta ahora, y ampliándolo, porque hacen falta muchas más viviendas, poniendo vivienda en el mercado. Buenísimo. Vamos a concluir y os voy a pedir que, pues de cara a toda la audiencia, al final aquí tenemos una audiencia de inversores inmobiliarios, les deis un consejo cada uno sobre lo que haríais en este punto y cómo procederíais en función del contexto actual en el que estamos. Empezamos, si queréis, por Juan Ramón. Yo siempre, cuando hablamos de inversión, más que consejos generales, o bueno, voy a dar un consejo general, pero no una pauta general, todo inversor ha de conocer muy a fondo y muy bien aquello en lo que está invirtiendo. Y no solo, esto puede parecer un tópico, pero no lo es, no solo porque a la hora de tratar de conocer o estimar las oportunidades de rentabilidad o de negocio, has de tener información, obviamente, sobre ese activo, sino porque, precisamente porque toda inversión está muy sometida a incertidumbre, una cosa es lo que tú has planeado que va a suceder cuando inviertas y otra cosa muy distinta es lo que termine sucediendo. Y si tú no conoces en profundidad aquello en lo que estás invirtiendo, cuando se te desvíe un poquito del camino lo que pretendías lograr, si tienes información y estás muy familiarizado con el activo, sabrás reubicarte y entenderás, bueno, esta desviación no es especialmente problemática porque, bueno, se debe a esto, se debe a lo otro, me espero. O lo reoriento de esta otra manera. Si no tienes información, si simplemente te habían dicho, oye, invierte en esto que puede ir bien, oye, no está yendo bien, ahí es cuando se cometen los mayores errores de inversión. Porque te entra el miedo, liquidas tempranamente y pierdes. O no liquidas cuando deberías liquidar, porque como no lo entiendes, dices, no, bueno, pues ha caído un poco, pero eso no significa que vaya a seguir cayendo porque creo que tiene muy buen futuro. Pero tiene muy buen futuro simplemente porque has invertido de oídas o porque has estudiado ese activo en profundidad y, por tanto, tienes argumentos de peso para defender que tiene muy buen futuro. Y si estás convencido de tu tesis de inversión y eres capaz de adaptarla a entornos cambiantes con el conocimiento que tengas sobre esa tesis de inversión, pues adelante con ella y ahí es donde se tiende a tener éxito. Cuando no se tiene una tesis de inversión bien definida es cuando o por vender o por no vender terminas perdiendo. Totalmente. Gracias, Juan Ramón. José. Toda inversión conlleva riesgos. Una inversión conlleva siempre riesgos y en momentos de incertidumbre todavía más riesgos. Eso hace que alguien que se plantea una inversión pues necesariamente siente miedo. Y yo siempre digo que el conocimiento es el antídoto del miedo. En el momento que tú tienes el conocimiento necesario, tú mismo entiendes que ha llegado el momento de dar ese paso. Hay personas que lo dan antes, hay personas que lo dan después, pero la clave es poner el foco en, como estamos haciendo ahora, en escuchar, en informarte y luego en tener esa, pues, en conocer, como decía Juan Ramón, ese activo en profundidad, en entender ese mercado. A partir de ahí, pues tienes que tomar la decisión sabiendo que la primera operación o las primeras operaciones son en las que más se aprende y en las que menos se gana, sabiendo y dando por hecho que vas a cometer errores, pero entendiendo que pues, en el futuro, pues como todo, lo aprovecharás y lo tendrás. Creo que es necesario, de hecho yo creé mi canal de YouTube, inicié esta comunidad porque entendí que en el momento actual en el que estamos en España, este cambio que ha traído esta nueva generación, este mercado de la vivienda, estos retos que hay, necesariamente hacen falta muchas viviendas en alquiler, necesariamente este mercado se tiene que profesionalizar y es una oportunidad grandísima para pequeños inversores, para pequeños ahorradores que, asumiendo todo esto que he dicho, que no se trata de, venga, métete, sino asumiendo todo esto que he dicho, hay una oportunidad muy grande para ganar, para generar un patrimonio, a la misma vez que entre todos construimos un mercado mejor y en el que, insisto, necesariamente, a pesar de las opiniones que se vierten, pues con fines muy electoralistas, partidistas, aquí
esto tenemos que hacerlo entre todos. O sea, esto no lo va a resolver ningún gobierno, esto tenemos que resolverlo entre uno y otro. Hay una oportunidad para uno, evidentemente van a invertir su dinero y la consecuencia será de que generen un patrimonio a la misma vez que ponen vivienda en el mercado, generan esa oferta que hará que tengamos un mercado estable, sin subida de precios y en las que hoy, cuando cualquier persona piense en su futuro, pues elija una carrera en base de lo que esa persona puede aportar a la sociedad, en base a los premios que pueda obtener de su esfuerzo y que el hecho de tener que mudarse a Madrid y a Barcelona pues no suponga vivir peor de lo que vives en donde estás. Muchísimas gracias, José. Juan Ramón, os pido un fuertísimo aplauso, por favor.